La actitud que se debe tener ante los intelectuales Krause, Sheridan, Jalife, se les venera más de lo que merecen, sí, pero toda la vida. América Latina tiene un problema. Se nos olvida que los escritores son escritores. Y creemos que escribir un par de buenas novelas te da autoridad para opinar en política, en ingeniería de minas, en carreteras, en política internacional. No. Es como la adoración que se les tiene a los médicos, ¿no? Que antes, cuando no había medicina científica y la medicina la estudiaban unos poquitos y además pues, se decía que había médicos buenos y médicos malos, cuando nadie de ellos sabía nada de medicina, hay una adoración que no me explico con los intelectuales, pero los estados latinoamericanos han hecho mucho por ella, y lo digo como escritor que soy, en mi origen. Pablo Neruda fue diplomático, Octavio Paz fue diplomático, constantemente tenemos como diplomáticos a personas que venden muchos libros de poesía o de novelas. No estoy seguro que sea lo más correcto. No estoy seguro. Y en este caso, la derecha tiene sus intelectuales, el caso de Krause es sonoro. Krause lleva toda la vida luchando en contra de las mejores ideas de la Revolución Mexicana, por poner un ejemplo. Y Jalife, bueno, pues Jalife sabemos exactamente quién es, una persona que parte de odios raciales muy, muy claros, de odios de lo que él percibe como razas. Y lo que se debería hacer es ignorarlos. Uno es médico, el otro es escritor, dice que es historiador, sus libros de historia son muy cuestionables, han sido cuestionados. No creo que tenga mucho que hacerles caso.